Ahí está. Si todo está bien, entonces comenzamos. Hola Luli, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. Oye, ¿los ejercicios de esta ayudantía van a ser parecidos a los de la guía o nada que ver? Sí, muy parecidos. De hecho, creo que todos son de la guía. Elegí tres. Solamente que están, siempre los pongo un poco distintos. Ah, ya, perfecto. Vale. Ya. De ahí les voy a ir contando un poco de qué se tratará el control de este jueves, de los tips que puedo dar. Pero, o sea, por ejemplo, en esta ayudantía, lo que vamos a hacer va a ser repasar todo lo que es circuitos en el sentido de utilizar Kirchhoff, o Kirchhoff, en verdad es Kirchhoff como se pronuncia, y también vamos a ver el cálculo de, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, que de repente nos podemos olvidar de cómo hacerlo. Yo voy a hacer o sea, voy a hacer ecuaciones diferenciales lineales y Hugo en su ayudantía va a hacer una no homogénea, es decir, cuando se tiene una solución homogénea y después se saca la particular. Pero vamos a ir echando. Y igual les aconsejo que revisen las clases del profe, en especial la materia al principio. Y bueno, todo igual para... ¡Ay, hola! Ah, pues sin querer. Ya, entonces, revisen la materia del profe que está subida en Canvas. Es genial porque ahora graba las clases, entonces ahí también tienen el acercamiento teórico y, por ejemplo, todo lo del principio, donde está J y, bueno, como más adentro lo que es corriente eléctrica. Y después de toda esa introducción, podemos darle a la ayudantía 9. Para cada resolución del ejercicio vamos a ver los conceptos que utilizamos, así que por eso no hay como un gran repaso antes. Para la pregunta 1, entonces, nos dicen que tenemos un condensador de capacidad C formado por placas circulares de radio B y que está cargado, y con un voltaje B0. La separación entre las dos placas paralelas es pequeña comparada con B, es decir, el radio de estas placas. Y inmediatamente podemos decir o ver que si tenemos el radio de estas placas, podemos sacar el área, que va a ser igual a pi por b cuadrado. Pero eso es solamente algo que podemos sacar al tiro. Y nos dicen que en t igual a 0, cuando el tiempo es 0, el switch este se cierra y el condensador comienza a descargarse. Al final, la lógica detrás de todo esto es que al cerrarse el switch, se tiene este circuito donde la energía del condensador va a tener que pasar por esta resistencia y como ya bien se vio en clases, esta resistencia va a consumir energía. Imaginemos que esta resistencia es una ampolleta. Al prenderse, la energía o sea, esta energía se va a convertir en calor y parte de ese calor va a producir luminosidad. Entonces, al final, por eso es que se descarga, para ir entendiendo igual más tangentemente cómo funciona todo. Y nos piden calcular en función de estos parámetros lo que A y B, que va a ser la carga en función del tiempo y el campo eléctrico en función del tiempo. Entonces, yo escribí algunas cosas para no tener que tardarnos tanto. Entonces, lo que ya expliqué, al cerrar el switch en t igual a 0, la energía en el capacitor comienza a circular por el circuito descargándose en el tiempo. Y para encontrar la carga en el tiempo, nuestra parte A, lo primero que tenemos que hacer es definir un sentido de la corriente y definir el sentido de la malla. Ahora, lo había puesto al final, pero no está de más verlo ahora. Es un pequeño párrafo. Sorry si es que es muy teórico, pero esto es para que no entren en pánico cuando les toque a ustedes definir el sentido de la corriente como chuta, lo hago a la izquierda o a la derecha, me va a cambiar todo el resultado. Esas eran unas de mis preocupaciones cuando yo hice el ramo el año pasado y de hecho por eso en esta materia no me fue muy bien. Pero ahora estudiando todo, de verdad que acá como se dice, una corriente en un cable puede fluir en cualquiera de las dos direcciones y al definir una variable para representar la corriente se debe especificar la dirección que representa la corriente positiva normalmente mediante una flecha en el diagrama esquemático del circuito, como esta o esta, ¿ya? Ustedes al hacer eso dicen, yo al hacer esto, para mí esto va a ser mi sentido positivo, o para mí esto va a ser mi sentido positivo. Ustedes eligen.
O sea, eso para lo de la malla. Y después la corriente si es así o si es hacia allá. Lo vamos a ver en práctica de las dos formas. Cuando se analizan circuitos eléctricos, la dirección real de la corriente a través de un elemento específico del circuito es normalmente desconocida hasta que se completa el análisis. Es decir, el sentido que ustedes elijan, si lo trabajan todo bien algebraicamente, después van a llegar a un valor de la corriente que va a ser positivo o negativo. Independiente del sentido que ustedes hayan elegido, el valor, como el módulo de eso, va a ser igual. Si es que es negativo, significa que definiste el sentido mal, pero fue simplemente una intuición errónea. El valor sigue estando bien. Entonces, definimos un sentido de la corriente y un sentido de la malla, después de toda esa cháchara. Yo lo voy a definir de esta forma. Voy a decir que mi corriente va hacia acá. Y la malla, para mí el sentido positivo va a ser este. ¿Ya? Entonces así vamos a ver todo. Voy a hacer esto de esta forma. Y después de haber definido esto, recordamos la ley de Kirchhoff, que me dice, la suma de las corrientes que entran deben ser iguales a las que salen, y también que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de cualquier malla debe ser igual a 0. En este caso nos vamos a fijar en en el segundo postulado de Kirchhoff, y decimos que la suma de las diferencias de potencial es igual a 0. Entonces, para obtener esas diferencias de potencial me fijo en lo que yo había dibujado. Es decir, acá, digamos que yo empiezo acá, ¿ya? Voy a ir acá, y acá mi resistencia yo voy a tener una diferencia potencial I por R, y es positivo porque mi corriente va en dirección, va en el mismo sentido que la malla. Entonces acá es positivo. En clase el profesor lo dibuja como, vamos a repasar esto en mi estudio. Estos son todos los videos del profe, ¿ya? Más y menos. Ya, entonces acá hay un más y acá hay un menos. ¿Ambos sentidos los decido yo o no? Claro, ambos sentidos los decides tú. En lo que va a variar, tú si defines la corriente yendo hacia acá, eso es como tu primera intuición, la más importante, por decirlo así. Porque después si tú defines la malla yendo hacia acá o hacia acá, en lo que cambia eso es como tú escribes tus ecuaciones. Pero el sentido de la corriente me va a determinar si es que estos términos, los de la diferencia potencial, son positivos o negativos. Ya vamos a ver más con las otras preguntas. Entonces, yo acá tengo I por R, y después por acá me topo con un signo negativo y un signo positivo. Como me topo con el negativo primero, este va a ser menos el potencial del condensador igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra ley de Kirchhoff principal. Después también recordamos que el potencial de condensador lo puedo escribir como la carga en el tiempo partido en la capacitancia. Entonces, puedo reescribir esto como I por R menos Q en el tiempo partido en la capacitancia igual a 0. Y además, lo puse acá abajo, todo esto de las clases. Sabemos que la intensidad de corriente va a ser dQ dt, la variación de la carga en el tiempo, y va a ser positiva cuando el condensador se está cargando, es decir, se está entrando energía, y negativa cuando se descarga, es decir, está entregando energía. En este caso le está entregando energía a una resistencia o la ampolleta. ¿Ya? Pero esto para la definición de
dq partido en dt. No tiene que ver con el sentido. Y esto, entonces, en base a eso, lo podemos definir, lo de arriba, esto, lo podemos escribir como menos dq dt menos q partido en c. Bueno, y en verdad solamente para no tener que escribir q de t todo el rato, lo escribí como q acá. Pero sabemos que la carga varía en el tiempo y es precisamente por eso que estamos haciendo esto. Queremos encontrar ese valor. Y esto va a ser igual a 0. ¿Y Luli, el R dónde quedó? Muy buena pregunta acá. Se me fue. No importa. Ah, vale. Se lo he reemplazado. Sí, gracias. O sea, igual, ahora lo vamos a ir moviendo, porque ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación diferencial. Y para resolverla conviene que esta parte de acá no tenga ningún término a su lado. Entonces, lo vamos a correr para el lado. En verdad yo voy a querer dejarlo positivo y sin ningún término. Entonces voy a dividir todo por 1 partido en menos r. ¿Ya? Y esto me va a quedar dq dt más q partido en rc. ¿Se entendió? Este menos, si es que yo divido por esto, pues acá tengo menos r, esto se vuelve un más. Ya. Y acá podemos resolver la ecuación diferencial de dos formas. Les voy a enseñar la más fácil primero, que ni siquiera es como verlo como una ecuación diferencial, sino que tiene un nombre, y es ecuación diferencial de variables separables, y es así. Digo los nombres porque después si quieren pueden buscarlo en YouTube. Mate fácil es muy bueno. Entonces, usando variables separables, yo puedo decir que dq dt es igual a menos q partido en rc, y después puedo pasar este q acá y este dt allá. Porque al final esa es la gracia, queremos dejar los q's a la izquierda y el t a la derecha, para después poder integrar. Entonces voy a tener 1 partido en q, el signo negativo lo voy a dejar a la derecha, 1 partido en q de q, igual a menos 1 partido en rc de t, y puedo integrar ambos lados. Lo que me da el logaritmo natural de q más una constante, porque esta es una integral que no está definida, igual a menos t, porque la integral de t es t, partido en rc más una constante. Si recordamos dedo, estas dos constantes, si yo paso esta constante allá, me va a dar una constante a la derecha nomás. Entonces voy a tener el logaritmo natural de q igual a menos t partido en rc más una constante. Constante menos constante igual a una constante. Y voy a aplicar aplico Euler para obtener mi q. Recordamos que el q depende del tiempo y eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, aplico Euler y esto me va a dar q igual a e a la menos t partido en cr por e elevado a una constante, y e elevado a una constante es una constante. Entonces tengo q igual a e elevado a menos t partido en cr
por una constante. Esa constante la vamos a encontrar también. Y esa es una forma de verlo, es la más rápida, digo yo. Pero no está de más recordar de nuevo como otros pasos para una ecuación diferencial y llegamos al mismo resultado, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. La otra forma, que en verdad fue la primera que yo hice, me di cuenta que era lo mismo que esto, es recordar que una ecuación diferencial del tipo de y de x más p de x por y igual a g de x, o tradicionalmente anotado como q de x, pero como estamos trabajando con q le voy a poner g, se puede resolver obteniendo este valor, le voy a decir, que es e elevado a la integral de p de x y utilizándolo en lo que sería la solución de esa ecuación diferencial, que es y por mu va a ser igual a la integral de g por mu de x. En verdad, al final, y va a ser igual a 1 partido mu de g de u de mu de x. Esto es para un repaso, si vieron la parte de arriba era más sencilla, pero esto es para recordarlo. Es como más universal, por decirlo así. Entonces, si volvemos a lo que teníamos de antes, recordamos que habíamos escrito nuestra ecuación diferencial como menos de q por r partido en dt menos q partido en c igual a 0. Y esto lo podíamos escribir como dq dt más q partido en rc igual a 0. Entonces, viendo esta parte de arriba, yo puedo ver que mi p de x va a ser esto, porque al final acá yo tengo ddi de x, que en el ejercicio hace lo mismo que dq dt. Entonces, lo que tengo anotado en verde es lo mismo donde y va a ser igual a q y x va a ser igual a t. Entonces ahí está mi p de x y mi g de x puede ser 0. ¿Ya? Entonces con eso, como ya encontré mi p de x, yo puedo sacar mi mu. Y mi mu va a ser igual a Euler elevado a la integral de p de x, es decir, 1 partido en rc dt, o sea, p de t, porque nuestro x va a ser t en este ejercicio, y esa integral va a ser solamente t, porque al final estamos integrando dt, y eso es t. Entonces me va a quedar e elevado a t partido en rc. Y con eso, como ya tenemos mu, podemos sacar la solución de la ecuación. La solución es, entonces, q por mu, elevado a t partido en rc, igual a, como vemos ahí arriba, a la derecha, la integral de g, que en este caso es 0, por mi mu, elevado a t partido en rc, dt. Y la integral de 0 es una constante. Entonces, yo tengo que q por e elevado a t partido en rc es igual a una constante. Y para despejar q, yo puedo decir que va a ser igual a e elevado a menos t partido en rc por la constante. ¿Por qué? Porque e elevado a menos t rc es lo mismo que haberlo pasado acá dividiendo. Esto ya igual lo sabemos, pero por si acaso. 1 partido de t elevado a rc.
Y podemos comparar con lo que teníamos de arriba y es lo mismo. ¿Ya? Bueno, paso más largo, quizás se confundieron entre medio, pero era para ver, chequear también, si es que estaba bien. Esta es una ecuación diferencial relativamente lineal. No tuvimos que, por ejemplo, sacar una solución particular y homogénea. Como dije al principio, Hugo hace ese caso, para que la vean. Es el ejercicio 7 de la guía el que hace. Entonces, bueno, tenemos una constante acá y la necesitamos. Y eso lo podemos hacer considerando el valor inicial que nos habían dado en el ejercicio. Entonces, ¿cómo obtengo la constante? Tenemos un valor inicial y es que en t igual a 0, mi carga es igual a Q0. Y eso lo podemos ver en el enunciado, ¿verdad? Está acá. Ahora igual, la respuesta nos la van a pedir en estos términos, pero recordamos que la carga se puede relacionar con la capacitancia y el potencial. Entonces ahí podemos tener esto. Entonces, si Q en el tiempo 0 es igual a Q0, lo reemplazamos en el valor que tenemos arriba, es decir, acá. Estamos poniendo un 0 en la t, por una constante, Euler elevado a 0 es igual a 1, por lo tanto, Q en 0, que sabemos que es Q0, es igual a mi constante. Por lo tanto, mi carga en el tiempo va a ser igual a E elevado a menos T por T en RC por Q0. Y Q0 sabemos que va a ser igual a... Bueno, recordamos primero que la capacitancia es igual a Q0 partido en B0. Entonces, Q0 es igual a C por B0. Entonces acá lo escribo de nuevo. Y puedo decir entonces lo mismo que es esto por C por B0. Y eso para la parte A de este ejercicio. Luli, B0 sería conocido, ¿cierto? Sí, lo decían acá, está cargado con voltaje B0. Ah, verdad. Ya, gracias. De nada. Entonces, la parte B es el campo eléctrico en el espacio entre las dos placas del condensador. Y Q0 sale del dibujo, ¿cierto? Claro, lo tomo del dibujo, pero igual recordamos que el ejercicio me lo pedía en esto, pero yo relaciono Q0 con lo que puse acá al final. Consulta, ¿y el B dónde queda en este caso o no se presenta? ¿Cuál? La letra B, la letra B larga que aparece. B larga. Ah, eso lo vamos a utilizar en el campo eléctrico. Ese B es, recordamos como, ese B lo vamos a usar para sacar el área de las placas del condensador, que es como lo que hacíamos en las ayudantías pasadas, que era, bueno, vamos a verlo ahora. Ya, perfecto. Se me escapó una hoja, tenía como todo más o menos armado. Ah, bueno, una mini entre paréntesis. Lo que EDO es o sea, es decir, una ecuación diferencial ordinaria, solamente para que vayamos también relacionando todo, pero en verdad es muy extra esto, es que una EDO se define como una ecuación donde hay una función, una derivada y una variable, y es ordinaria cuando hay solamente una variable. Eso es como un dato. Ya, entonces vamos al cálculo del campo eléctrico en el tiempo. Acá tenemos un condensador de placas planas paralelas,
siempre habíamos trabajado igual como automáticamente con esto, pero siguen siendo placas planas y paralelas. Nunca dijimos placas planas, paralelas y rectangulares. Entonces podemos utilizarlo de la misma forma que siempre. Entonces, para calcular el campo eléctrico en el tiempo, podemos recordar esta ecuación y que D es igual a epsilon por E. Entonces, y haciéndolo un poquito más rápido después de toda la práctica anterior, podemos decir que el vector de desplazamiento por el área, a partir de esto, es igual a Q, donde el vector de desplazamiento es igual a epsilon 0 por E, porque la permitividad que está entre medio de estas dos placas es pasiva. Y con esto podemos decir que el campo es igual a Q partido en A por epsilon 0, y A, como lo habíamos obtenido acá al principio, es pi por b cuadrado. Epsilon 0, ¿por qué? ¿De dónde sale? Porque no tengo ningún dieléctrico acá en el medio, por lo tanto la permitividad va a ser la del vacío. Ah, ya, perfecto. Entonces lo puedo escribir de nuevo como Q partido en pi b cuadrado por epsilon 0, y ya conocemos nuestro valor de Q, que está ahí arriba, entonces lo podemos escribir más ordenadamente como E es igual a E elevado a menos T partido en RC por C de 0 partido en pi b cuadrado epsilon 0. Y con eso tengo la B. Ahora también quiero hacer un agregado, como un bonus, por decirlo así. Lo voy a tener acá abajo. Y es en el caso de que me pidan la corriente eléctrica en el tiempo, ¿ya? Y para esto, nosotros recordamos lo que habíamos dicho antes, que es I es igual a menos de Q partido en dt. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar menos la derivada con respecto a t de lo que es mi carga, que no, si yo voy un poquito más arriba, o en verdad la voy a ver acá, es E elevado a menos t partido en RC o CR por C de 0. Y esto me va a dar C por B0 elevado a menos t partido en RC partido en C por R. Y estos C se pueden ir. Y solamente para comprobar, después de que yo haya obtenido esta corriente eléctrica en el tiempo, vamos a decir que cuando t tiende al infinito, es decir, a medida que pasa el tiempo y el condensador se va descargando, mi Q en el infinito debería ser igual a 0. Y por lo tanto, mi corriente también debería ser igual a 0. Y lo mismo con el campo eléctrico. ¿Eso por ley de Ohm o no? Bueno, que ver. Ley de Ohm me dice que B es igual a I por R. Entonces, en verdad, la ley de Ohm la estamos usando cuando hacemos algo como la ley de Kirchhoff y estamos sumando los potenciales para que den 0 y la corriente pasa acá con la resistencia. Yo digo, ah, ya, este es el potencial que pase por la resistencia I por R. Esto en verdad viene de, no me acordaría
tengo acá todos mis apuntes. No sabría decir el momento específico en que lo mencionaba el profe. Pero esto, de ahí si quieren lo puedo adjuntar en la Yauti. Ya, entonces para comprobar voy a hacer Q en el infinito, que va a ser igual a C por B0 por elevado a menos infinito partido en RC. Y como esto es 1 partido en E elevado a infinito partido en RC, sabemos que va a tender a 0. Entonces todo esto es igual a 0. Podemos ver entonces también la corriente evaluada en el infinito, que va a ser B0E elevado a menos infinito partido en RC. Y de nuevo la misma lógica. Esto es solamente para comprobar. Ya todo lo duro del ejercicio ya está hecho, pero en verdad nunca está de más. Y después el campo eléctrico en infinito. Bueno, podemos ver que es lo mismo. Lo vamos a escribir igual. Pero va a ser 0 partido en epsilon 0 b cuadrado pi. Y esto también va a dar 0. Entonces, eso para el ejercicio 1. Un segundo, por si me... Ya. Sorry por eso. Vayamos entonces a la pregunta 2. En el 1, ¿para qué daban el interruptor? El dato del interruptor. Ah, ya. El dato del interruptor en verdad es como solamente para darnos cuenta que antes no se estaba descargando. O sea, empezamos donde el condensador está completamente cargado. Entonces, en el momento en que se cierra el interruptor, empieza a correr, o sea, empieza a circular la corriente que hace que se descargue el condensador. Vale, gracias. Mira. Entonces, vamos a la pregunta 2, que me dice, en el circuito de la figura, el amperímetro A registra una corriente I cuando ambos interruptores están abiertos o ambos cerrados. Es decir, este amperímetro que registra corriente siempre va a calcular la misma intensidad de corriente independiente, o sea, siempre va a calcular la misma intensidad de corriente en este punto, independiente de si están abiertos o si están cerrados. Y ese va a ser un dato para poder entonces hallar el valor de la resistencia. Vamos a su resolución. Acá ya lo dibujé un poco de nuevo para no gastar tanto tiempo. Nos piden el valor de R para que la corriente que registra el amperímetro sea igual en ambos casos. Entonces, para encontrar eso, yo voy a ver los dos casos, cuando el circuito está abierto y cuando el circuito está cerrado. Y de nuevo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a definir el sentido de la corriente y el sentido de la malla. A ver, ¿cómo lo dibujo? Voy a hacer con este. Ya, entonces yo voy a decir que mi corriente va a ir en este sentido. ¿Verdad? Lo voy a dibujar primero acá de forma... No, voy a ir acá. Perdón. Ya, mi corriente va a ir en este sentido. Y la malla yo la voy a hacer así. Este va a ser mi sentido positivo. Yo siempre lo voy a hacer así. Hay gente que lo puede hacer distinto. Pero al final, lo bueno de ir haciéndolo siempre así, o sea, yo me di cuenta, por ejemplo, parte de mi confusión era que de repente decía, ya lo voy a hacer en otro sentido. Pero si uno lo hace siempre de una forma y vas chequeando si es que da lo mismo en distintos ejercicios cuando la gente lo hace en otro sentido, te sientes más seguro haciéndolo de tu manera. Pero entonces, sorry por toda la cháchara. Acá podemos hacer Kirchhoff. Diciendo que la diferencia
de potencial en la malla es 0. Y esto recordamos que era como el 2 de los que yo había anotado, solamente para ser consistentes. Entonces, obtengámoslo, de nuevo con lo mismo que habíamos hecho. Si yo parto acá, Luli, ujú, ¿por qué pusiste esa resistencia en 350 ohm? gracias de nuevo, porque se me fue. Bueno, Gracias por ir cachando esas cositas. De repente, no se le va. Entonces, vamos viéndolo, por ejemplo, si yo voy desde acá hacia allá. Ahora, algo que quiero mencionar, a pesar de que de repente ahora, mientras que lo estoy desarrollando, tengo un número raro, que normalmente siempre nos damos cuenta de eso, y no hay que cambiarlo una vez que ya está publicada y hecha la ayudantía, igual yo me voy guiando de una pauta, entonces no es que tenga un error de arrastre enorme, ¿ya? Es controlado. Entonces, si yo parto acá y voy hacia allá sacando las diferencias de potencial, voy a tener primero que I por... a esto le voy a poner R1, R2 y R3. Luli, una pregunta. ¿Mm? ¿Qué significa esa como círculo A que hay ahí? El amperímetro que está midiendo la corriente. Lo puse ahí para recordar que ahí es donde la corriente nos tiene que dar igual en ambos casos. Ah, ya, perfecto. Como el punto de partida y determinado, ¿no? Sí. Ya, O sea, no tanto el punto de partida indeterminado. Lo pongo ahí porque ponte tú después, cuando ya tengamos más corrientes, porque la corriente va a ir cambiando según los nodos donde se divide, sabiendo ya, que ahí está el I que yo quiero tener, me sirve. ya, perfecto. Ya. Entonces acá yo voy a tener I por R3, porque yo dije que iba a empezar acá. Este también puede ser R1, R2. Lo estoy poniendo así porque así está en mi pauta. Pero por ejemplo, yo puedo empezar de acá o puedo empezar de acá. O en verdad donde yo quiera. Entonces, I por R3 menos 1,5 de nuevo. ¿Por qué? Porque acá mi corriente va en el mismo sentido que la malla. Voy a pasar por acá, entonces va a ser positivo, pero acá yo me topo con un negativo. Entonces eso va a ser menos 1,5. Después de nuevo, más I por R1 más I por R2. Y con eso ya tengo mis 4 términos y lo igualo a 0. y el R2 no sería negativo, porque como el que está al lado de la batería, la resistencia es con más, y a la izquierda menos, y ahí sigue. Y para la otra resistencia llega con R2 negativo. el lado izquierdo. No, o sea, es que al final, de nuevo, creo que depende del sentido en el que uno lo define, porque, a ver, como que acá debería haber un más, un menos, un más, Sí. un menos, un más, un menos. Yo siempre estoy yendo así. Entonces, si es que, no sé, quizás esta duda viene de que ya desarrollaste el ejercicio, o no, no sé. No, Ah, ya. no, era porque el R1 a la izquierda tenía negativo y pensé que como la otra resistencia igual llegaba con negativo. ¿Dónde tiene negativo? O sea, cuando pusiste antes, por ejemplo, al lado de el R1 a la izquierda hay un negativo. Este. Sí. ¿Dónde hay un negativo? O sea, como en los signos que se ponen. ¿Qué antes pusiste como en rojo? Ah, entonces ya los voy a dibujar igual. Mejor. Más, menos, más, menos. Más. Ahí. Ese 100 de arriba no llega con positivo y da lo mismo el negativo abajo. Sí, no te fijes tanto como en el de atrás, fíjatelo, o sea, míralo como uno solo, ¿ya? De hecho, yo no los dibujo porque en verdad en mi pensar, como la corriente va en el sentido de la malla, estos van a ser positivos, ¿vale? Y si es que, por ejemplo, tú tienes una corriente
que donde el sentido de la malla es así, ¿cachai? Y tengo un ejemplo eso en la pregunta 3. Si es que mi sentido de la malla es así y la corriente va acá, entonces ahí va a ser negativo. Ah, ya, ya, gracias. De nada. A ver qué dijo la Pauli por chat. Los signos son signos contrarios. Si hay un menos, el que sigue debería ser más. Yo no lo veo tanto como el que sigue, el que le sigue. Luli, es que no, según yo es lo que estáis diciendo al final, o sea, si tenéis un más menos en la resistencia, la otra más menos y la otra más menos, como que, y vaya en ese sentido, por eso que con los primeros que te topáis es más todo el rato. Claro, puede ser. O sea, igual, de nuevo, mi lógica no es tanto esa, sino que la que decía que si la corriente va en el mismo sentido que la malla, entonces es positivo, y si la Ya. corriente va en un sentido distinto a la malla, entonces es negativo el potencial que estamos calculando en la resistencia. ¿Se entiende? Vamos a cachar cómo va a hacer eso, por ejemplo, acá, donde aquí ya tenemos como una intensidad de corriente que va a ir acá. Yo la voy a escribir así, por lo menos así, así y acá. Y después tenemos esto y esto. Vamos a ver. Pero entonces al final voy a tener todo positivo excepto por este, porque yo definí mi sentido como este, entonces acá entro en negativo, ¿ya? Y eso lo vamos a escribir entonces como los números que tenemos para cada resistencia. Yo lo había puesto como R3, R2 y R1, en verdad para no confundirme con los números, pero es lo mismo. Y por 50 menos 1,5 más I por 300 más I por 100 igual a 0. Y podemos utilizar el otro término de Kirchhoff, que es que... No, mentira, no es necesario. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos un término común, I e I, y todos los demás son números. Entonces yo puedo decir que I de 50 más 300 más 100 es igual a 1,5. Este 1,5 menos pasa positivo para el otro lado. Y después tengo que I es igual a 1,5 partida en 450 ohms. Todos estos son ohms porque son resistencias. Y esto inmediatamente me da 1 partido en 300 ohms. Hago el chequeo. 1,5 dividido en 450 es igual a 1 partido en 300. ¿Ya? Y con esto obtuve mi corriente. ¿Ya? ¿Por qué es muy útil saber esto? Porque esta corriente es la que registra el amperímetro y esta corriente es la que se va a tener que repetir para el caso abierto y el cerrado. Entonces, lo voy a destacar. ¿Ya? Y es igual a 1 partido en 300 ohms. ¿Por qué? Ahora que tengo el circuito cerrado, lo voy a escribir grande primero y después voy a dividir las mallas para trabajar de forma más cómoda. Voy a volver a escribir esta corriente I que yo había hecho arriba. Pero ¿qué pasa? Esta corriente I va a estar solamente acá. ¿Por qué? Porque acá, digamos que yo parto con un I1. De nuevo, acá yo estoy definiendo el sentido de la corriente. Este I1 va a seguir siendo I1, va a pasar por esta resistencia de 300 ohms, y acá en este nodo se va a dividir en dos. En el I que nosotros habíamos calculado anteriormente, y yo pongo I acá, en base a la condición de que el amperímetro registraba I en estos dos casos. Por eso yo pongo I acá, y no este valor de I acá abajo, porque ese no lo va a registrar el amperímetro, ¿se entiende? Entonces, este I1 que yo definí acá abajo se divide
en dos corrientes, y acá yo le voy a poner I2. Entonces, repasando, I1 pasa por esta resistencia de 300 ohms, I2 pasa por esta resistencia R, que es la que nos pide el ejercicio que encontremos, y que encontré en el ejercicio pasado pasa por esta resistencia de 100, y ¿qué más? Acá continúa I1. Y acá es importante ver que tenemos dos caminos posibles para que tome I1, y recordando los principios de lo que es todo esto, al final la corriente va a irse por el camino más fácil. Esto también quizá lo podemos recordar algunos de cuarto medio. El camino más fácil es el que no tiene la resistencia, que es el de acá, porque esta resistencia es como un obstáculo para la corriente. Entonces, bueno, este es como el más fácil. Y creo que el término de esto era cortocircuito. Entonces, todo bien con eso. Voy a recapitular al final de dónde viene como que, por ejemplo, I1 continúe por acá y no aparezca, por ejemplo, otra intensidad de corriente. Es porque al final se divide y vuelve a entrar. ¿Bien? Por la derecha no pasa corriente, entonces. Por acá, Sí. no, exacto. Porque al final esto es como un obstáculo. Y tenemos este camino abierto, entonces como vaya. Luli, aquí me perdí un poco. ¿El I dónde parte y dónde se divide? Ya, el I, yo dije, o sea, el I va a partir de acá. Ya. Perfecto. Y acá en este nodo se va a dividir en dos. En Claro. I, que es el que yo obtuve arriba, y en I2. Y después Ya. estas dos corrientes van a pasar por estos caminos y se van a volver a juntar en un nodo donde va a ser igual a I1. De nuevo, esto va a ser por la ley de Kirchhoff, donde me dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. De hecho, Ya. eso lo vamos a anotar. Espérate, entonces ese I azul es la división del I1, ¿no? El I2 y el I solo. Más que división, vamos a escribirlo, porque lo vamos a usar. Kirchhoff. En un nodo, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Ya? Y este era, creo que, el 1. Voy a revisar los números en que había anotado todo al principio. Claro. La suma de las corrientes que entran deben ser iguales a las que salen. La suma. Entonces, yo puedo decir que I1 va a ser igual a I más I2. Donde I es conocido. Ya, perfecto. Esa era mi duda. Buenísimo. Y va a ser 1 partido en 300 ohms. Y a esto le voy a poner mi ecuación 1. ¿Ya? Porque después, para encontrar la resistencia, voy a hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, después voy a el otro postulado que me dice que la diferencia de voltaje en una malla debe ser igual a 0. Y tenemos 3 mallas. Que ya las había dibujado abajo. Si un zoom out. Mi malla 1 va a ser esta. Mi malla 2 va a ser esta chiquitita. Y mi malla 3 va a ser esta grande. Entonces yo quiero sacar el potencial de cada malla. Y lo voy a igualar a 0.
en base a la ley de Kirchhoff. Entonces, de nuevo, en la malla 1 voy a escribir la intensidad de corriente y el sentido de corriente, o sea, el sentido de la intensidad de corriente y el sentido de la malla, que era así, y ya es reescribir lo que teníamos acá arriba. Y 1, y 1, después acá pasa y 2, hasta acá, y después volvemos a tener y 1, y 1, ¿ya? Y, no sé, acá podemos definir desde donde queramos dónde sacar los voltajes, por ejemplo, acá. Yo esto lo hago distinto a la pauta para que vean que se puede hacer de cualquier parte. Entonces, lo voy a hacer desde acá. En este punto, tengo I2 por R. I2 es el que pasa por esa resistencia, entonces tengo I2 por R. Después salgo, tengo I1. Acá tengo un voltaje, pero el sentido me va a hacer empezar por el negativo, entonces tengo menos 1,5. Y después paso por acá, mi intensidad de corriente en el mismo sentido que la malla, entonces es positivo. Más va a ser I1 por 300. Y con eso tenemos todos nuestros términos. Entonces lo igualo a 0. Y voy a tener I2 por R más I1 por 300 igual a 1,5. Y voy a chequear con lo que tenía acá arriba. ¿Está bien? Acá arriba en mi pauta. Y está bien. Entonces esta va a ser mi ecuación 2. Vamos a la malla 2. La malla 2, viendo la malla grande, va a tener la intensidad de corriente I por este punto. Vamos a dibujar los nodos donde se separaba todo igual. Quizá para que sea un poquito más visual. Ya, y por ahí pasa I, y por acá pasaba I2. Entonces, la suma de la diferencia potencial va a ser con esta dirección de la malla. I por 100. Y acá voy a tener menos I2 por R. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué tengo menos I2 por R? Creo que ya lo había explicado, así que alguien debería poder saber. Y si no, lo repaso, no es tan trágico, porque estamos aprendiendo. Porque está en sentido contrario a la flechita. Sí, muy bien. Entonces acá es menos. Acá yo tenía positivo, después en sentido contrario es menos. Ya. Y esta va a ser mi ecuación 3. Voy a la malla 3. Y de nuevo voy a dibujar las corrientes. Acá yo tenía I1. I1. Voy a dibujar acá los nodos. Este se dividía en I. Y después volví a tener I1. Y a partir de esta, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo puedo empezar? Voy a empezar a calcular desde acá. I1 por 300 más I por 100 menos 1,5
es igual a 0. Luli, en la malla 3, ¿estáis considerando el I2 o no? Mi malla 3 es esta, entonces el I2 no lo considero, al final no lo definí de esta forma. Porque Ya, perfecto. Pero de nuevo, esto tiene que ver todo con que es una combinación lineal de estas dos mallas. Yo aún no entiendo muy bien todo ese otro concepto algebraico, por ejemplo, de verlo como matrices. Estaría mal de mí empezar a explicar cosas que no entiendo al 100%, entonces lo que puedo decir es que de esta ecuación vamos a tener, vamos a tener una combinación lineal de lo que es 2 y lo que es 3. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo comprobar? Si yo sumo esta con esta, hagámoslo, comprobémoslo. Voy a tener... Pero Luli, en la malla 3 entonces te faltaría la resistencia de 50, ¿no? ¿O te está yendo...? no, porque recordamos que porque la corriente se va por el camino más fácil, esta ya no la consideramos. Va por acá. ¿Esa nunca la hemos considerado o sí? No, nunca la hemos considerado, porque en el momento en que vimos el ejercicio, al final, cuando se cierra este switch, porque estamos analizando el caso cerrado, ¿claro? Ya, Cuando se cierra el switch, el camino más fácil, cuando la corriente está por acá, es irse por acá. Entonces, ya, no la perfecto. consideramos. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces, ya la malla 3 es una combinación lineal de la malla 1 y 2. Esto es para decir que al final las ecuaciones que nos importan van a ser la 1, la 2 y la 3. Esta al final llega a ser un poco redundante. ¿Por qué? Porque si yo hago I2 por R más I1 por 300 menos 1,5, que es esta ecuación 2, más I por 100 menos I2 por R. Voy a trabajarlo. Se me va a ir el I2 por R. Después yo tengo I1 por 300. Más I por 100 menos 1,5. Llegué a lo mismo. Llegué a lo mismo a partir de la malla 1 y la malla 2. ¿Se entiende? Entonces al final es un poco redundante. Entonces ya tengo mis ecuaciones para poder encontrar R, que era lo que me pedían, la resistencia equivalente. O sea, la resistencia, no es la resistencia equivalente, es la No, resistencia. no caché eso de la combinación lineal, lo que hiciste para demostrarlo. Ah, ya. Al final es, o sea, yo igual podría considerar esto, por ejemplo, como una malla, o sea, como una ecuación 4 para encontrar R, que era lo que me pedía el ejercicio, ¿ya? Pero lo que sucede es que yo les puedo adelantar que esta ecuación 4, se va a poder obtener a partir de 2 y de 3. Lo voy a escribir mejor, quizás. Este va a ser 2 y este es 3. Y si yo sumo la malla 2, o sea, la diferencia de potenciales a partir de la ley de Kirchhoff de la malla 2 más la malla 3, me va a dar lo mismo que la ecuación que yo obtengo en 4. ¿Se entiende? Ah, ya, sumaste nomás. Ya, gracias. Lo voy a dejar así. Entonces al final es como para decir que estos son los que me importan. Ya. Entonces, para encontrar la resistencia R, voy a anotar mis ecuaciones. 1, 2 y 3. Mi ecuación 1, la voy a escribir al tiro, era I1 va a ser igual a 1 partido en 300 más I2. Mi ecuación 2, que está ahí arriba, es I2 por R
más I1 por 300 va a ser igual a 1,5. Y mi ecuación 3 es ya, mi ecuación 3 la puedo usar como I por 100 menos I2 por R igual a 0. Y solamente quiero decir que igual, independiente que no nos hayamos dado cuenta de que esta era una combinación lineal o no, podemos trabajar con ella igual. Voy a poner un desarrollo de eso en la pauta. ¿Ya? O sea, al final no importa. Esto era solamente para decir que existe eso. ¿Ya? Luli, Ujú. en la ecuación 1 no debería ser 1 partido en 300 ohms igual a I más I3, porque se separó el I1 en el nodo en I y I3, ¿no? O sea, I2, perdón. Ya, en esta ecuación, ¿cómo dices que debería ser? Que debería ser 1 dividido en 300 ohms igual a I1 más I. O sea, es que mira, veamos acá, donde habíamos enseñado todo. Acá, I1 está entrando a este nodo y se divide en I e I2. Entonces, lo que entra es I1 y va a ser igual a I más I2. Acá. Y Luli, ese I en que se divide el I1 es el mismo I que estábamos viendo antes, ¿o no? Sí, En el estamos abierto. trabajando con este, porque es al final viene de que en el amperímetro acá siempre va a medir la misma intensidad de corriente. Entonces ese era como nuestro pie para desarrollar todo el ejercicio. Ya, perfecto. No sé si se aclaró bien la duda de acá. Al final esto es porque quizá la duda viene de la malla, no sé, pero esto es una malla que separamos del ejercicio grande. Claro, que puede ser que antes calculamos el I y lo calculamos como 1 dividido en 300 ohms y ahora lo reemplazamos como por I1. Eso me voy a poder confundir por eso. Ah, claro, lo reemplazamos acá. O sea, I1 es igual a I más I2. Y lo estamos reemplazando en I. Claro, ahí yo creo que me confundí. Ah, ya. Pero bueno, si es que ahora estás mejor. Sí, gracias. De nada. Ya, no nos escapemos del ejercicio. Ya, acá yo lo voy a desarrollar de esta forma. Cuando hice el ejercicio lo había desarrollado sin toda esta explicación de la combinación lineal. De hecho, yo había usado esta ecuación. Entonces, para comprobar que se puede hacer de las dos formas, lo voy a hacer acá. Deme un segundo nomás. Quiero tener una base. Netamente para no perder tiempo. Entonces, yo lo que quiero es encontrar R, entonces voy a tener que ir sacando estas resistencias. O sea, estas intensidades de corriente. De acá, por ejemplo, yo voy a poder decir que... ya. De acá... Sorry por eso. Este valor de I es conocido. Es 1 partido en 300, tal y como lo habíamos reemplazado acá. Entonces lo voy a escribir como 1 partido en 300. Y acá también lo voy a dejar como 1 partido en 300 para cachar que de ahí viene. Por lo que yo voy a poder obtener mi I2. Entonces I2 ya. Claro. I2 va a ser igual a
Sorry, es que estoy como resolviéndolo de cero distinto a como lo tenía. Vamos de nuevo, ya. I2, o en verdad acá yo voy a querer despejar mi R. Ya, entonces, escribamos mejor, 1/3 es igual a I2 por R. Acá yo tengo que I2 por R es igual a I1 por 300, en verdad. 1,5 menos I1 por 300. Entonces acá yo puedo reemplazar este I2 por R que tengo en esos dos lados y decir que 1/3 va a ser igual a 1,5 menos I1 por 300, con lo que puedo decir que I1, pasándolo al otro lado, es igual a I1 por 300, para hacerlo más desarrollado, es igual a 1,5 menos 1/3. Y I1 va a ser igual a 1,5 menos 1/3 por 1 partido en 300. Y esto me da... Veamos las fracciones. 1,5 menos 1/3 es igual a 7/6. Y después 7/6 por 1 partido en 300 me va a dar 7 partido en 1800. Bien. Entonces con eso tenemos la corriente I1. Sorry por el enredo, igual encuentro que es bueno que veamos estos problemas cuando uno desarrolla estos ejercicios, es harta álgebra, entonces es como muy real que a uno mismo le pase eso cuando hace el ejercicio. Entonces con eso tenemos I1. Y con I1 podemos tener I2. Por ejemplo, viendo la ecuación 1 de acá. Ahí I2 va a ser igual a I1 menos 1 partido en 300. Entonces I1, que obtuvimos que era 7, partido en 1800, menos 1 partido en 300 es 1 partido en 1800. Y con eso tenemos I2. Y recordamos que I, solamente para ponerlo ahí y que estén todas nuestras corrientes, será igual a 1 partido en 300. Y con eso obtuve todas las corrientes. Luego, para calcular R, es cosa de que teníamos nuestro R acá dentro de las ecuaciones como desconocido. Entonces, bueno, acá puedo usar o la ecuación 2 o la ecuación 3. Y digo R. Vamos a usar la ecuación 3 porque es más fácil. Acá yo puedo decir que I2 por R es igual a 1 partido en 300
por 100. Y tengo mi I2. Entonces, R es igual a 1 partido en 300 por 100, que es lo mismo que un tercio, en verdad. Partido en I2, que va a ser igual a un tercio por I2, que era igual a 1800. Entonces lo paso para arriba. Y eso es igual a 600. Entonces ahí obtuve el valor de mi resistencia. Pido disculpas si fue desordenado. Yo les diría que intenten hacer este ejercicio después, ustedes mismos, a través de sus distintos caminos, y deberían llegar a lo mismo. Por ejemplo, yo ahora lo hice de una forma distinta a como lo tenía antes, lo he hecho como ya de 3 formas distintas y se llega. Así que, buenísimo. De nuevo, si ustedes lo están haciendo, ¿sí? ¿En qué unidades queda eso? La resistencia queda en ohms, discúlpame. Ah, bacán. Gracias. 600 ohms, ya. Como les estaba diciendo, cuando ustedes hagan el ejercicio, si lo hacen de forma distinta y no están llegando, si me lo mandan de forma ordenada, podemos ver qué es lo que está pasando en el camino. Me pueden mandar cualquier mail con una duda, con screenshots, mientras que se entienda, y lo podemos ir tratando de resolver. Ya, entonces con eso queda el ejercicio 2. Y nos falta el 3, y es muy importante. Así que no voy a dar break, después si quieren, no sé, después la pueden ver grabada y todo, pero es muy importante que lo hagamos. Entonces, vamos de una con el ejercicio 3 y me dice, para el siguiente circuito eléctrico, calcular en función de las resistencias y las FEMS, la corriente que circula en cada tramo, la diferencia potencial entre A y B y la potencia que se disipa en 2R. Vamos derecho a eso. Ya lo había dibujado. Y acá es donde vamos a ver que las intensidades de corriente nos pueden dar negativo y eso va a ser por un error de definición inicial. Para calcular entonces todo esto, lo primero que tenemos que hacer es darle un sentido a la corriente y un sentido a la malla. Entonces voy a dibujar eso. Yo voy a decir acá que voy a tener una corriente I1. Y esta corriente I1 va a pasar por acá. I1. I1. Y acá en este nodo A se va a dividir en 2. Se va a dividir en I2, que yo de nuevo voy a definir que va hacia abajo. Y se va a tener por el otro lado un I3. ¿Ya? Esa es mi definición y la malla yo la voy a ver de esta forma. Entonces, para calcular la corriente que circula en cada tramo, voy primero con Kirchhoff diciendo lo más simple, que es que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, si me fijo acá, yo puedo decir que I1 va a ser igual a I2 más I3. Y con eso tengo una ecuación. Le voy a poner 1. Después vamos a lo de la suma de potenciales.
Y voy a decir que la suma de la diferencia potencial en cada malla es igual a 0. Y acá yo igual tengo más visualmente cuál es la malla 1 y la malla 2. Yo voy a decir que esta es mi malla 1. Esta es mi malla 2. Y como vimos que al final, si es que yo tomo esta, va a ser una combinación lineal de las otras dos, me basta con trabajar esta y esta. Y con eso voy a obtener las ecuaciones necesarias para poder resolver el ejercicio. Al final esa era como la demostración. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo decir que para la malla 1, este puede ir más rápido también. Luli, Ujú. una cosa chica, ¿dónde estáis partiendo el, como en la malla, para decir que el I1, que es lo que entra, es igual al otro, ¿no? Yo lo tomé acá. Ah, ya. Y en verdad mi 1 parte acá. Pero es como que tomé un nodo, este de acá, y dije, ya, acá I1 se divide en I2 e I3. Ya, perfecto. Donde acá I1 está entrando al nodo A y está saliendo I3 e I2. Ya, y yo podría haber dicho, ponte tú, que I3 es igual a menos I2 más I1, también, pues, ¿no? Depende de dónde parta. Te lo dejaría propuesto y deberías Ya. hacer lo mismo. Bacán. Entonces, para la malla 1, voy a entonces decir, esta es mi malla 1, yo voy a pasar por acá, y 1 por R, va a ser mi primer potencial porque va en sentido de la malla. Después voy a pasar por acá una FEM, que se deja como la FEM nomás, pero estoy pasando por el negativo primero, entonces queda como menos E. Después paso por acá, y me queda I1 por R de nuevo. Y después voy por acá, donde acá tengo I2 por 2R. Y acá estoy pasando por el positivo primero, entonces me queda más 2E. ¿Bien con eso? Inmediatamente lo puedo escribir más chiquitito. Buenísimo, gracias. Lo puedo escribir más chiquitito porque veo que acá tengo un I1 por R, acá también tengo un I1 por R. Entonces lo puedo dejar como I1 por 2R. Lo quiero dejar. Luli, una duda. ¿Qué consideraste como malla 1? Les voy a poner nombre acá mejor. 1 y 2. Esta es la malla 1, como este cuadrado. Y esta es la malla 2. Ya, perfecto. Bacán. Ya, entonces yo puedo escribir I1 como I1 por 2R. O en verdad 2 por I1 por R. Después, este epsilon, o E en verdad, lo sumo y queda como E nomás. Entonces va a ser más I2 por 2R más E igual a 0. Veo que algunas personas se están yendo. Les recomiendo que hagan este ejercicio. Después, para la malla 2, en su tiempo, igual. Se entiende que todos tenemos cosas que hacer. Ya, entonces después para la malla 2, que es la de la derecha, no sé, yo voy a partir, digamos que yo voy a partir desde acá, así como para hacer algo más difícil. Entonces voy a hacer acá, voy a partir entonces viendo la malla 2 en este sentido, y veo que en este sentido la corriente va en sentido contrario, en el sentido de la malla la corriente va en el sentido contrario, entonces voy a tener menos I2 por 2R
más I3 por R. Estoy yendo acá. Acá está más I3 por R. Después voy acá, positivo, entonces más 2E. Paso por acá, I3 por R, más I3 por R. Y yo había empezado acá. Entonces, no es que yo termine cuando llegue acá, me falta este. Voy por acá, voy por acá, y acá tengo menos 2E. 12. Luli, ¿por qué lo hiciste en sentido contrario? ¿Cómo es sentido contrario? El sentido de mi malla lo definí como este. No, Entonces, sí, pero por ejemplo el menos I2R fue porque lo hiciste de B a A, ¿o no? claro, es menos I2R porque el sentido de mi malla es este y mi I va en sentido contrario. Entonces yo ahí le pongo un menos. Ya, perfecto. Y acá estoy pasando por acá y es menos al principio, entonces menos 2E. De nuevo, puedo simplificarlo un poco más. Por ejemplo, estos 2E se van. Uno es positivo, otro es negativo. Acá yo lo puedo dejar tal y como dejé I1 arriba. Como, a ver, voy a escribir primero menos I2 por 2R. Y acá voy a poner más I3 por 2R. Y eso es igual a 0. Entonces acá tengo mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Y todo esto a partir de Kirchhoff. Entonces ahora lo que me falta es escribir las tres ecuaciones. Uno va a ser I1 igual a I2 más I3. 2 va a ser I1 por 2R más I2 por 2R más E igual a 0. Y 3 es menos I2 por 2R más I3 por 2R igual a 0. Y acá, ¿qué puedo decir? Puedo hacer 2 más 3. De nuevo hay una forma de hacerlo con matrices, yo lo estoy diciendo como en lo que a mí me acomoda más, como lo más tangible para mí. Entonces ya voy a elegir, de nuevo el desarrollo puede ser más corto, más rápido, o sea, más corto, más largo, según lo que uno vaya eligiendo, lo que uno vaya tanteando. Yo acá voy a hacer 2 más 3 para decir que I1, 2R más I3, 2R más epsilon es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos, este I2 por 2R se va con el menos I2 por 2R. Entonces, después yo puedo expresar esto como 2R por I1 más I3 como menos E. Después I1 va a ser más I3. Va a ser menos E partido en 2R. Y entonces I1 es igual a menos E partido en 2R menos I3. Y después de que tengo eso, esto es todo como intentando lo que a uno le funciona. Igual puede ser medio... Da un poco de miedo tener que estar tanteando todo el rato para ver qué es lo que sale a uno y le genera un poco de rechazo, pero yo digo como en verdad, inténtalo. Entonces después esto yo lo puedo usar en 2, porque si en 2 yo tengo que I1 por 2R más I2 por 2 más epsilon igual a 0, este
lo puedo pasar al otro lado. Y hago lo mismo que al otro lado. O sea, aquí a la izquierda. O sea, 2R por I1 más I2 es igual a menos epsilon. I1 más I2 es igual a menos C partido en 2R. Y puedo decir que I2 es igual a menos C partido en 2R menos I1, donde I1 donde I1 es igual a esto. Entonces, si I1 es igual a eso y que acá tengo menos I1, esto se va a convertir en más epsilon partido en 2R más I3. Y estos se me van a ir. Y voy a tener que I2 es igual a I3. Voy a anotar. Una pregunta, Ujú. ¿eso lo podría sacar directamente de la ecuación 3? Porque despejando queda lo mismo. De la ecuación 3. Creo que es una forma más corta de hacerlo. Efectivamente, o sea, ahí tú vas cachando como... Qué risa, ya, sí. Hay formas más rápidas, como lo había mencionado al principio. Pero al final quedas en que I2 es igual a I3. Ya, gracias. Entonces después, ese I2 en I3 lo puedo usar de nuevo acá. Ah, claro, ponte tú acá. Espérate, veamos lo que tú dices. Acá me queda que en 2R. Sí, efectivamente, qué risa. Un visionario. Ya, entonces después, lo que yo había hecho en verdad después, que es más largo, pero con esto te das cuenta que da. Lo vuelves a reemplazar en 2R y 1 más I3 igual a menos epsilon, que era lo que teníamos acá, donde sabemos que I1 a partir de esta ecuación es igual a I2 más I3, entonces 2R es igual a I2 más I3 más I3 igual a menos epsilon, y todos estos son lo mismo a partir de lo que obtuvimos allá arriba. Entonces I2 más I2, pongámosle I2, más I2, 3I2, nos da que 3I2 va a ser igual a menos epsilon partido en 2R. Entonces I2 es igual a menos epsilon partido en 6R. Luli, Ujú. una cosa chica, en el 2R por I1 más I3, ¿qué fue lo que reemplazaste para que se te abrieran I2 más I3 más I3? Lo voy a anotar, es según... usé esta ecuación, la 1. Ah, ya. No, pero igual, Bueno. como lo mencionó su compañero, al final hay formas más rápidas, formas más cortas, pero si uno lo desarrolla todo igual, bien algebraicamente se llega a la respuesta. Y acá tenemos entonces que I2 es igual a menos epsilon partido en 6R, que es lo mismo que I3, y ahí tenemos los valores de dos de nuestras corrientes. Y para obtener I1 es cosa de usar, por ejemplo, esta, que es la más fácil. Voy a bajar esto un poco. Entonces nos falta I1. Usamos la ecuación 1, donde I1 es igual a I2 más I3, que sabemos que son iguales. Entonces es lo mismo que 2 por I2, que es lo mismo que 2 por menos epsilon. Entonces voy a dejarlo así. Partido en 6R. Este 2 con el 6 se van.
Y nos da acá I1 es igual a menos epsilon por Tessy. tres O que R. tu tá comendo? Ai, meu Deus do céu, tu tá comendo doce. Silencié a Maui Schwer. Ya, entonces I1 es igual a epsilon partido en 3R. Menos epsilon partido en 3R. ¿Y qué pasa? Acá, en base a lo que habíamos visto al principio, tenemos nuestras corrientes en negativo, pero el resultado está bien. Al final, lo único que pasó fue que el que nos haya dado negativo significa que tuvimos un error de intuición inicial y que en el circuito la intensidad de corriente en realidad debería estar en dirección opuesta, pero este resultado es válido. Al final es solamente un error de intuición, ¿ya? ¿Y en un control lo cambiamos el signo o lo dejamos tal cual? Quizá pueden poner como dado el signo, nos damos cuenta que la intuición fue errónea. ¿Y eso es solamente para la malla izquierda donde está el I1? No, esto es para todos los... Al final lo que acá obtuvimos fue el valor de todas las corrientes y estas corrientes se distribuyen en toda la malla general. Y te refieres No, es que me refiero que el I1 solamente está presente en la malla izquierda, no en la derecha. Y como dio negativo, debería ser solamente el I1 en la malla izquierda hacia el otro lado. O sea, en verdad yo lo dejo ahí. Significa que las direcciones, es que si uno se pone a pensar entonces cómo sería el dibujo, no hay que arreglarlo, es solamente decir que la intuición estaba errónea. Ah, No ya. sé. Ya. Sí, está bien. Claro. Como que al final tú eliges, como siempre es de libre albedrío elegir el sentido de la malla y la corriente, entonces si te sale negativo es como, mi intuición fue errónea, pero llegué al valor. Que es como lo que sale acá, que es que decía, como para tener un respaldo en lo que estoy diciendo y que me crean. Cuando se analizan circuitos eléctricos, la dirección real de la corriente a través de un elemento específico del circuito es normalmente desconocida. Entonces, es válido esto, de que no salga negativo. Nuestro sentido de la malla estaría correcto, pero solamente el sentido de la corriente es el que intuimos mal. Claro, es que al final, por ejemplo, el sentido de la corriente es como el preliminar de todo esto, porque si yo digo que el sentido de mi malla es hacia allá, lo único que cambia es como mi ecuación para el sistema de ecuaciones, pero debería dar lo mismo. Bueno, al final, la conclusión es esta, que la intuición fue errónea y que el sentido de la corriente es distinto, y eso. Vale, gracias. Luli, el profe dijo que el tercer ejercicio va a ser de Kirch, de esta cosa, de este gallo que no sé pronunciarlo. Y el segundo ejercicio de RC, de resistencia capacitador, ¿o no? ¿Eso a qué se refiere? RC. A ver, de lo que yo tengo entendido es que son 3 ejercicios, uno relacionado con las clases y otro relacionado con lo que vimos como ahora y con lo que vio Hugo en su ayudantía. Va a tener que ver con el cálculo de, por ejemplo, cargas con respecto al tiempo, y ahí uno utiliza ecuaciones diferenciales. Y después lo otro es las mallas RC. Ya, esto es como, si es que quieren hacer más ejercicios o les gustaría tener otra perspectiva de cómo desarrollarlos, en YouTube pueden buscar mallas RC corriente eléctrica, que hay distintos tipos de mallas. RC, claro, él le interesan los ejercicios que tienen que ver con carga y descarga. Pero RC es la denominación del circuito, es como un circuito de resistencia y capacitantes, condensadores. Porque están los circuitos RLC, donde L tiene que ver con inducción magnética, y en eso, cuando vean una L ahí, no se metan. ¿Hicimos ejercicios de carga y descarga de condensador o no? El del inicio tiene que ver con una descarga. Ya.
Pero también, tal y como dice la Pauli, hay muchos ejercicios, es lo que también les digo, que vean las clases que el profe graba milagrosamente, el semestre pasado no las grababa. Y ahí el profe también hace énfasis en eso. Y eso. Y después, y de nada, cualquier duda también, si quieres me mandas un mail. Y después nos faltan dos cosas muy chicas, que es sacar la diferencia del potencial y la potencia que se disipa en la resistencia 2R. Ah, y la diferencia del potencial me la piden en un tramo específico, que es entre el punto B y el punto A. ¿Ya? Vamos a hacer eso rápidamente y si quieren después respondemos algunas otras preguntas. Pero básicamente la diferencia potencial acá, podemos ver lo que tengo escrito acá, y es que entre el punto B y A, el potencial en B es igual al potencial en A, lo anoté mal, más una diferencia potencial B, que es la que vamos a calcular. Entonces, básicamente, yo, a partir de esto que estoy diciendo acá, digo ya, entonces la diferencia de potencial en B va a ser igual a la diferencia potencial en A, más este adicional, que lo vamos a ver también mejor en la malla, pero podemos despejarlo de inmediato de esta forma, donde lo que me pide el ejercicio es esto. Entonces, si yo obtengo lo de la derecha, tengo resuelta esa pregunta. Y para esto, yo voy acá arriba y voy a tener esto. Voy a tener esta FEM y esta resistencia con la corriente. Entonces, si yo sumo esto, saco el potencial tal y como lo estábamos haciendo en las primeras partes de los ejercicios, voy a tener menos 2E menos 2R I2. De nuevo, porque I2 va en un sentido distinto. Entonces lo escribo como menos 2E menos 2R por I2. Y yo tengo el valor de I2 arriba, que es menos E partido en 6R. Y menos con menos es más. Entonces este 2 se va, este 6 se va. Me queda 3. Estos también se van y me queda más. Luli, sorry que me perdí un segundo, me distraje en el... Cuando hiciste B menos A igual a ese delta de voltaje, ¿cómo fue que pasaste el otro? Ahí fue donde como que no miré. Ah, ya. Sorry también porque quizá no estoy siendo muy ordenada, pero... No, tranqui. Lo que yo estoy haciendo es reescribir esto que estoy escribiendo acá. Como el potencial en B es igual al potencial en A más una diferencia de voltaje. Claro. Vemos acá, ya acá en A voy a tener un potencial, acá en B voy a tener otro potencial, y yo puedo decir que el potencial que está acá, o sea, que está acá, como lo había escrito en verdad, el potencial que está acá va a ser igual a este menos el que está aquí. Ya. No, mentira, es este más el que está acá, perdón. Claro, sí, ahí llega ya el B. Entonces lo que estoy haciendo es encontrar este, porque al final me pedían la diferencia potencial entre A y B. Ya. Entonces, si yo digo que B es igual a A más esta diferencia potencial, puedo hacer B menos A, que va a ser la diferencia potencial entre A y B, igual a esa diferencia potencial. Y esa diferencia potencial la estoy sacando acá. Hasta ahí como haciendo el I2 por R, o sea, por 2R, etcétera, ¿no? En esta dirección. Luli, solamente esta línea entonces. Solamente esta línea porque me lo piden entre A y B. Ya, perfecto. Entre B y A. Ya. Entre B y A. Entonces... Pero, por ejemplo, el voltaje en A, ¿cuál sería? En verdad yo llego a esta relación nomás, es más fácil que ver el voltaje en A. Porque al final esto lo escribo porque es más rápido verlo de esta forma que sacar el voltaje en B y sacar el voltaje en A. Como que solamente tengo que sacar el voltaje en ese tramo. Y es el módulo de
de esta diferencia. O suma, en verdad. Porque esto queda como menos 2 epsilon más epsilon partido en 3. En 3, que las r's también se van. Entonces tengo menos 2 más 1 tercio, que me da 5 tercios. O sea, menos 5 tercios, pero como estamos en un módulo es 5 tercios epsilon. Y ahí tengo mi diferencia potencial. Pero ese 2R por I2 sería el voltaje de B o el voltaje de A. No, es que es una relación, al final la diferencia potencial va a ser igual a esto, es una igualación de términos. Como que no estoy diciendo que uno es el voltaje B ni el voltaje A, sino que estoy despejando para tener que calcular solamente la variación de voltaje en esta parte. No sé si se entiende. Va de abajo para arriba al final, pues. Es menos 2 por el E hasta llegar al A. Estoy sacando esto. Claro. Yo creo que caché. Como al final, yo acá estoy diciendo que mi voltaje en B, como estamos hablando de el voltaje que yo tenga en B, va a ser igual al voltaje que yo tenga en A más una variación que voy a tener acá. Entonces, si me piden la diferencia de voltajes, yo puedo decir que B menos A es igual a esa variación, a partir de lo que habíamos visto antes. Entonces, si saco la variación, tengo la diferencia de potencial en ese tramo. Ahora sí, gracias. Ya, qué bueno. Igual le voy a dar más vueltas al asunto y lo puedo poner como variable negativa como siempre, si quieres. Y entonces tenemos esto. Y finalmente, ¿qué potencia se disipa en la resistencia 2R? Recordamos la fórmula de potencia, que es igual a la potencia, es igual a la resistencia por I al cuadrado, y me lo piden para la resistencia 2R, entonces yo voy acá a la resistencia 2R, que es la que está aquí, y la corriente que pasa por esa resistencia es I2. Entonces, mi potencia va a ser igual a 2R por I2 al cuadrado. Y lo puedo escribir como 2R por uso... Luli, el delta B no sería negativo. Estoy sacando el módulo. Ah, ya, perfecto. Al menos 5 tercios por epsilon, pero voy a sacar el módulo. Ya, entonces 2R, como han habido hartas confusiones con eso, le voy a dar una vuelta y quizá puedo poner una explicación más detallada para la tranquilidad de todos. Entonces, 2R por I2 al cuadrado, vamos a usar el valor de I2 que teníamos acá arriba, menos epsilon partido en 6R, al cuadrado, me queda 2 por R por epsilon cuadrado partido en 36. R cuadrado, este R se va con el de acá, este 2 se va con el 36 dejando un 18. Y tengo entonces que la potencia es igual a epsilon al cuadrado partido en 18R. Y eso para este ejercicio. Ese es el final. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo para el estudio? Igual involucra tiempo, pero de verdad algo que yo recomiendo mucho y es como yo también preparo todas las ayudantías, es primero viendo todos los videos que están del profe, se van a ir dando cuenta, en especial después de haber hecho estos ejercicios que uno va resolviendo las dudas que probablemente tiene, hacer las ayudantías de Hugo y eso, cualquier duda me pueden preguntar a mí, a Hugo o al profe, que estamos siempre dispuestos para responder. Te pasaste, Luli, muchas gracias. Se entendió todo bien. Gracias. Muchas gracias, Luli. A ustedes por estar. Gracias, Luli. Muchas gracias. Luli, ¿podrías poner lo último que sacaste, porfa, la C?
Sí, obvio, dime. ¿A dónde voy? A la parte... No, que no alcanzaba a ver. Ah, ya. ¿Aquí? Sí, esa hoja, perfecto. Luli, Chao, Luli, gracias. Chao. ¿y por qué le pusiste menos a ambos en la diferencia potencial? ¿Por el sentido? Sí, por el sentido. Yo lo saqué de B hacia A. Ya. Entonces, como voy de B hacia A, parto con el menos de la FEM. Si es que estáis viendo tu dibujo, no me acuerdo. Parto Entonces, con el menos de la Luli, FEM. Ujú. al final la potencia es la, o sea, como, o sea, que yo estaba viendo la clase y hay como, o sea, la potencia entregada por la batería al final se divide en dos, que es la potencia que se disapa, o sea, la energía que se disapa en la resistencia, y la otra que se guarda como energía, que al final es como la corriente que se ocupa, ¿no? Claro, sí. O sea, a ver, En vamos este a... caso no estamos haciendo esa división, ¿verdad? Estamos calculando directamente la que se disapa, ¿no? Disipa, perdón. Sí, tranqui. Acá la tenía. No, Lili, no. Potencia disipada por la resistencia. Es que hay una fórmula en estricto rigor para la potencia. Ya, y esa es o sea, la potencia es igual a la energía disipada, como que es lo mismo al final. Hay una parte en las clases, a ver, por ejemplo, acá, balance energético en la carga de un condensador. Claro, Claro, eso mismo. ya, en el balance energético de la carga de un condensador. Claro, ahí está, R integral de I cuadrado. Eso es lo que estamos calculando al final, el P igual R I cuadrado. Sí, eso no sé si se acuerdan que el profe constantemente cuando explicaba esto decía, con Kirchhoff esto es mucho más fácil, no sé. Sí, creo que sí. Claro, al final ahí es cuando explica la ley de Kirchhoff y no hay que hacer estas integrales que él hace. Ya, Porque perfecto. hay una fórmula en estricto rigor. ¿Luli voy a mandar esa punta o no? Este apunte es mi apunte del estudio de los videos del profe, Sí. espérense, los mando. Porfa. Sí, porfa, está buenísimo. En medio desordenado, pero... Ah, y ya, y lo que me da miedo de mandar esto es que igual como los voy tomando mientras que veo los videos del profe, en una de esas se me escapa un signo y no quiero que me maten por eso. Pero... Luli, entonces al final la C te dio epsilon cuadrado partiendo 18R. Sí, ahí está. Sí, bueno. Ya yo se les voy a adjuntar. Me voy a poner igual como comentario que quizás se me escape. Ya, muchas gracias Luli, sorry lo latero. No, tranqui. Ah, y Joaquín creo que me había preguntado lo de cómo sacamos entonces esto. El signo, sí. O... Tengo la duda con el signo. Ya, vamos de nuevo acá a la malla. Yo acá lo estoy sacando hacia así. Yo decidí sacarlo así, ¿cachai? Entonces, como voy en este sentido de la malla, pero en verdad esta malla es una línea, yo voy por primero, acá hay un menos, entonces mi potencial es menos 2E, y el potencial se queda así porque esta es como la FEM de una batería. Entonces, el potencial es solamente 2E, y menos porque estoy pasando por acá. Y después, acá yo tengo una resistencia, que es 2R, y una corriente que va en sentido contrario a como yo estoy viendo las cosas. Y como va en sentido contrario, es menos 2R y 2. No sería más porque si uno pone los signos, te quedaría un más en ese lado, ¿o no? Si uno pone los signos, ¿o no? Pero vamos escribiéndolo. Es que, ponte tú cuando uno ve la FEM acá, uno se imagina, velo como un caso aislado, como... No, de la FEM no, me refiero a de la resistencia. ¿Ya? Entonces acá, ¿por qué sería más? Por donde entre sería un más, ¿o no? ¿O no? Ah, ya, claro, como... Sí, como si yo le pongo acá los signos. Sí. Sí, yo no los pongo, pero si uno se fija en los apuntes del profe, él siempre donde va pasando la corriente pone más, menos. Ya, pero tú le pusiste un menos, ¿o no?
¿Dónde le puse menos? ¿En la resistencia? ¿O no? Ah, espérate, verdad, sorry, discúlpame por eso. Es que si yo no lo veo así, lo veo más como la malla va hacia acá, entonces la corriente va hacia allá, entonces como los sentidos son distintos, es negativo, ¿cachai? Ya. No, ahí sí. Pero claro, ahora sí, con ese concepto aquí ya lo tenemos bien arreglado. Yo paso por acá, este es menos, y acá de nuevo tengo un menos porque la corriente va acá, si la corriente va acá es más, menos, y como yo voy por acá, acá hay un menos. Ya, ahora sí. Gracias, Luli. Ya. Chao. Chao. Voy a dejar de grabar. Ahora sí, me gusta que él me pague las dos del otro. Gracias. Ah, chao. Gracias. A ti. Chao, Luli, muchas gracias. Chao.